Me ofrecí como voluntario para un experimento de ADN. Descubrí que tengo una hija, que es mi jefa. Me llamo Federico, tengo 48 años, y hace unas semanas mi vida dio un giro tan absurdo que todavía me cuesta encontrarle forma cuando trato de contarlo. Lo que parecía una simple curiosidad científica, algo casi divertido, terminó por ponerme frente a una verdad que me golpeó con la fuerza de una vida entera negada: tengo una hija. Y no solo eso, mi hija es mi jefa. Trabajo en una consultora tecnológica desde hace 5 años. Soy analista senior en un equipo de desarrollo, uno de esos tipos con experiencia, perfil bajo, cumplidor. No me meto en líos, no genero conflictos. De hecho, si algo me caracterizó siempre fue ser el que resuelve, no el que complica. Justo por eso, cuando la empresa anunció que se había sumado a un programa de salud genética voluntario en alianza con una startup de biotecnología, para conocer mejor nuestras predisposiciones hereditarias y prevenir enfermedades, no dudé. Me pareció interesante. Ciencia aplicada. Gratis. Sin compromiso. Firmé el consentimiento, me tomaron una muestra de saliva, y listo. Olvidé el tema. Hasta que, 2 semanas después, recibí un mail inesperado del laboratorio. Uno distinto a los informes generales de salud. Este era personal, privado, marcado como urgente y con la frase: coincidencia genética directa detectada, potencial vínculo de primer grado. Abrí el archivo con las manos frías. Decía, en términos técnicos pero claros, que una persona que también había participado del programa coincidía genéticamente conmigo como hija biológica. Una hija. Mía. No sobrinos. No primos. No hermanos. ¿Hija? Me senté. El mundo se detuvo un instante. Lo primero que pensé fue en mis años de juventud. En una época concreta, cuando tenía 19. Había estado en una relación muy intensa con una chica mayor que yo, unos años más grande. Fue corto, intenso y confuso. Ella quedó embarazada, pero me dijo que lo había perdido. Nunca volví a saber de ella. Ni la busqué. Fue algo de lo que simplemente no se hablaba. Lo enterré. Hasta ese momento. El informe incluía un nombre. No completo, por políticas de privacidad. Pero lo suficiente para hacerme tambalear: M. Quintana, 29 años. Ese apellido no era común. Y había una sola persona con ese nombre y apellido en toda la empresa. Martina Quintana. Mi jefa. La directora del área. La mujer que, durante años, me evaluó, me corrigió, y me habló con ese tono firme y contenido, como si algo no encajara del todo. Me quedé paralizado. ¿Mi jefa? ¿Mi hija? Y ninguno de los dos lo sabía. Los días posteriores al descubrimiento fueron un desfile de ansiedad disfrazada de normalidad. Me levantaba, me bañaba, me vestía, iba a la oficina, y fingía que todo seguía igual. Pero no. Cada vez que entraba en una reunión, cada vez que escuchaba su voz al otro lado del cubículo, cada vez que la veía pasar por el pasillo con su andar seguro y elegante, mi estómago se retorcía. Porque ahora sabía algo que ella no sabía. Algo enorme. Algo que redefinía por completo nuestra relación, aunque nunca hubiéramos tenido más que conversaciones laborales y algunos saludos cordiales fuera de horario. Martina Quintana. 29 años. ¿Mi jefa? ¿Mi hija? La primera vez que la vi después del informe, no pude sostenerle la mirada. Estábamos en una reunión de equipo. Ella se sentó frente a mí con su laptop, como siempre, el gesto serio, concentrado. Me preguntó sobre los avances del proyecto y noté, por primera vez, lo mucho que se parecía a mí. La forma de fruncir el ceño. El modo en que se tocaba el cabello cuando pensaba. La expresión de fastidio cuando alguien decía una obviedad. Nunca lo había notado. Pero ahora no podía dejar de verlo. Era como si mi rostro estuviera camuflado en ella, oculto por años, esperando que el azar lo revelara. Y sin embargo, no podía decirle nada. ¿Cómo se le dice a alguien que sos su padre biológico? ¿Cómo se encara a una mujer adulta, independiente, líder, y se le suelta una bomba de ese tamaño? ¿Cómo se maneja un secreto así cuando está atravesado por una relación profesional? ¿Y qué pasaba si ella no quería saber nada?
Si prefería no remover esa parte de su historia. Me pasé las noches leyendo artículos sobre hijos dados en adopción, buscando foros de reencuentros, historias de ADN que revelaban parientes ocultos. Algunos terminaban bien. Otros eran tragedias. Muchos quedaban en la nada. Porque a veces, la verdad no une. La verdad rompe. Yo no sabía si Martina sabía que era adoptada. Y si lo sabía, no tenía idea si alguna vez había querido buscar a sus padres biológicos. ¿Y si ella había cerrado esa puerta hace años y yo venía ahora a patearla abajo? Una tarde, después de una reunión particularmente intensa, se me acercó en la cocina de la oficina mientras yo me servía café. Estábamos solos. Me miró de manera extraña. ¿Distinta? Como si algo también le estuviera haciendo ruido a ella. ¿Estás bien, Fede?, preguntó, con un tono más personal del habitual. Tragué saliva. Asentí. ¿Mentí? Sí, solo un poco cansado. Estás raro. Desde hace unos días. Te conozco. No sos así. Quise reírme. Ella pensaba que me conocía, y no sabía que literalmente tenía mi ADN. Es solo estrés. Nada grave. Sonrió. Una sonrisa pequeña, honesta, y por un segundo, tuve la imagen nítida de su madre en esa expresión. Una fotografía perdida de un tiempo que ella no recordaba y yo había enterrado. Esa noche me di cuenta de que no iba a poder seguir así mucho más. El secreto me estaba consumiendo. Y aunque no sabía si era lo correcto, decidí que tenía que hablar. Que tenía que contarle la verdad. Toda. Pasé el fin de semana entero ensayando la conversación en mi cabeza. 1000 versiones distintas, 1000 formas de decir lo mismo, soy tu padre. Pero no había manera de que esas palabras no sonaran devastadoras, fuera cual fuera el tono. Imaginaba su cara, su reacción, su silencio. Imaginaba el rechazo, el enojo, el shock. Porque aunque yo había tenido 2 semanas para digerir esa verdad, ella no tenía ni la más mínima idea de que su vida estaba a punto de volverse otra. El lunes no fui capaz de hacerlo. Ni el martes. Cada vez que la veía pasar por mi escritorio, cada vez que compartíamos una reunión o cruzábamos 2 palabras, sentía que el suelo se abría un poco más. No era solo el peso de la revelación, era también la maldita paradoja de que ella era mi jefa. Era como si la vida, además de ocultarme a mi hija por casi 30 años, se hubiese divertido poniéndola por encima mío, evaluando mi rendimiento sin saber que sus genes venían de alguien a quien una vez habían descartado sin aviso. Fue recién el miércoles, al salir de una presentación en la que compartimos varios momentos a solas, que algo en su mirada me empujó al abismo. Me pidió que la acompañara a su oficina para discutir unas correcciones. Entramos. Cerró la puerta. Y antes de sentarse, me miró fijo y dijo: Fede, ¿te puedo hacer una pregunta personal? Me congelé. Claro, respondí, con una voz que no parecía mía. ¿Participaste del programa de ADN de la empresa? El corazón me dio un vuelco brutal. Sentí que todo el aire me abandonaba los pulmones. Sí, dije, despacio. Ella asintió. Miró al suelo. Se sentó en la silla frente a su escritorio y abrió su laptop. La giró hacia mí. Había una pestaña abierta. El mismo informe que había recibido yo. El mismo mensaje, coincidencia genética de primer grado. Solo que el nombre que figuraba, en su caso, era el mío. Federico E. Castro, 48 años. No dijo nada. Ni una palabra más. Solo me miró. Y en ese momento entendí que no tenía que decírselo yo. Ella ya lo sabía. Lo leí hace unos días, dijo, por fin. Al principio pensé que era un error. Después me metí en el registro de empleados. Vi tu nombre. Tu edad. Hice cuentas. Y me cerró todo. ¿Sabías que eras adoptada? Asintió. Desde que tengo memoria. Mis padres nunca me lo ocultaron. Pero nunca quise buscar a nadie. Nunca me hizo falta. Me criaron bien. Me quisieron. Me dieron todo. ¿Entendés? Sí, le dije. Y está bien.
No te juzgo. Yo tampoco supe de vos hasta ahora. Tu mamá me dijo que lo había perdido. Que había tenido un aborto. Me mintió. Yo era un pendejo. Y después simplemente, seguí. Nos quedamos en silencio. Era una pausa rara, llena de palabras no dichas. No era un momento para lágrimas. Tampoco para abrazos de reencuentro. Era como si los dos estuviéramos intentando calibrar la realidad de nuevo. No sé qué se supone que hagamos con esto, dijo ella, bajando la voz. Yo tampoco. Y no vine a exigirte nada. Solo quería que supieras que, si querés hablar, si necesitas, lo que sea, estoy acá. Sin presiones. Sin títulos. Ella asintió lentamente. Es una locura. Pero, gracias por decírmelo. Por no esconderte. Vos tampoco lo hiciste. Sonrió. Una sonrisa tibia. Confundida. Pero sin rechazo. No sé si estoy lista para que seas mi papá. Pero me gustaría conocerte. Como persona, por ahora. Y eso, para mí, fue más que suficiente. Durante las semanas que siguieron, nuestra relación se volvió una danza silenciosa entre lo profesional y lo personal. No cambiamos bruscamente el trato en la oficina. No nos abrazamos en los pasillos ni nos hablamos con otra jerarquía. Seguimos siendo Federico y Martina, analista senior y directora de equipo. Pero por debajo de todo eso, algo nuevo empezaba a crecer. Un lazo que no sabíamos cómo manejar, pero que ya no podíamos ignorar. Empezamos a vernos fuera del trabajo. Cafés esporádicos, caminatas breves después de horarios de oficina. No eran charlas profundas sobre nuestra historia ni reclamos. Eran encuentros suaves, con pequeñas preguntas cargadas de peso. ¿Te gusta el helado de dulce de leche? ¿Sos de quedarte leyendo hasta tarde? ¿Siempre tuviste ese lunar en la mandíbula? Eran preguntas que no venían de la curiosidad casual, sino de la necesidad de llenar los huecos que nos habían robado casi 3 décadas. Yo le conté sobre mi juventud, sobre su madre, con cautela, sin romantizarla, sobre mi vida después de aquella relación. Ella me habló de sus padres adoptivos, de su infancia feliz, de su rebeldía adolescente, de cómo había llegado a ser quien era sin saber que había algo de mí en su manera de ver el mundo. Y de a poco, sin darnos cuenta, empezamos a vernos reflejados el uno en el otro. Nunca le pedí que me llamara papá. Y ella nunca intentó ponerme en ese lugar. Pero hubo momentos, breves, cargados de un silencio cálido, donde el vínculo se sentía inevitable. Como cuando me preguntó si sabía cocinar y terminé enseñándole la receta de las empanadas que me hacía mi abuela. O cuando me dijo que tenía mi misma manía de mover el pie al estar concentrada, y se rió de lo ridículo que era. Y entonces, un día, pasó algo inesperado. Su madre biológica, la mujer que me había mentido diciendo que había perdido el embarazo, le escribió. No supimos cómo ni por qué justo en ese momento, pero Martina me lo contó con frialdad. Dijo que no estaba segura de si quería abrir esa puerta. Que la única figura real de padre que tenía ahora era su papá adoptivo, y, en parte, yo. No supe qué decirle. Solo le dije que eligiera con libertad. Que hiciera lo que le hiciera bien. Que yo no estaba ahí para reemplazar a nadie, ni para competir por un lugar que nunca ocupé. Ella me miró largo rato. Y después me abrazó. No como jefa. No como empleadora. Ni siquiera como hija. Me abrazó como alguien que había encontrado un pedazo suyo que nunca supo que le faltaba. Desde entonces, las cosas tomaron su propio ritmo. Seguimos trabajando juntos, aunque a fin de año pedí el traslado a otro equipo para no seguir bajo su supervisión directa. Lo entendió sin problemas. Queríamos construir algo fuera del organigrama, lejos de los reportes mensuales. Hoy, un año después, nuestra relación es más real que nunca. Vamos lento. Nos respetamos. Nos reímos. Nos conocemos. No como padre e hija perfectos, sino como dos adultos con una historia rota que decidieron pegar los pedazos con paciencia. Y si algo aprendí de todo esto es que, a veces, las respuestas más importantes no vienen del pasado, sino del momento en que decidís dejar de huirle a la verdad.